Buenos días, alumnos de segundo medio. En este video vamos a tratar el tema de las aplicaciones de las razones trigonométricas y el objetivo va a ser resolver problemas en contextos cotidianos utilizando razones trigonométricas. Antes de que usted siga, es súper importante que haya visto el video llamado Razones Trigonométricas. Es un video de un poco más de 6 minutos, pero es muy necesario que lo vea para que entienda mejor lo que vamos a ver acá. Finalmente lo que vamos a ver acá son ejercicios que usted va a tener que hacer y vamos a entender cómo se hacen. Bueno, primero voy a hablar sobre las razones trigonométricas que vamos a usar. Razones trigonométricas hay muchas para cualquier ángulo, pero vamos a usar solamente estas tres, la de los ángulos 30 grados, 45 grados y 60 grados. Sobre estas razones trigonométricas yo hablé en el video que les dije, en el de razones trigonométricas. Hay más, claro, hay más razones trigonométricas, pero también nosotros vamos a ver solamente estas tres. El seno del ángulo, el coseno del ángulo, tangente del ángulo. Bien, vamos a un caso en un caso donde se aplican las razones trigonométricas. Leamos este problema. Dice que un árbol proyecta una sombra de 16 metros cuando el ángulo de inclinación del Sol es de 60 grados. Según esto se pide hacer un dibujo que represente lo descrito y cuánto mide el árbol. Ok, eso lo vamos a resolver con razones trigonométricas. Para eso voy a compartir. Sí, primero vamos a ir a la pregunta A. ¿Ya? Vamos aquí. Dice que haga un dibujo que represente lo descrito. Entonces, me hablan de un árbol que proyecta una sombra de 16 metros, ¿ok? Yo aquí estoy representando por esta flecha, ¿ok? Este de acá es el árbol, ¿ok? Tengo el suelo, aquí está el sol, aquí está el árbol. El árbol, ¿cierto? El sol está acá, entonces está proyectando una sombra, ¿ok? Esto que dibujé así. Esta es la sombra que mide 16 metros, esa es la información que me da el problema, ¿ok? La sombra mide 16 metros. Y la otra información es el ángulo de inclinación del Sol es de 60 grados. Eso quiere decir que el Sol, ¿qué tanto o más o menos está levantado el Sol respecto al suelo? ¿Ok? Está así, si está más bajo, si está más alto. Aquí me dice que el Sol está a 60 grados. Por lo tanto, el ángulo es el que está aquí abajo. ¿Ok? Ese es el ángulo, el que está acá, que estoy marcando con el puntero. Me dice que el ángulo de inclinación del Sol es de 60 grados. ¿Ok? Entonces, el Sol proyecta su luz sobre el árbol, la luz llega con un ángulo de 60 grados y la sombra que proyecta el árbol es de 16 metros. Ahí está lista la A. Ok, aquí tengo el dibujo. Ahora lo que me pregunta es cuánto mide el árbol. Eso lo podemos resolver con razones trigonométricas porque lo que se está formando acá es un triángulo rectángulo. Recordemos, también súper importante, que las razones trigonométricas se aplican para triángulos rectángulos. En todos los problemas que vamos a ver de aquí en adelante, se pueden formar triángulos rectángulos. Entonces aquí lo que se forma es un triángulo rectángulo donde uno de sus lados, ¿cierto? Uno de sus catetos, es la medida que yo quiero saber, es la medida del árbol. ¿Okay? Tengo un cateto que no sé cuál es su medida, que quiero saber, porque quiero saber cuánto mide el árbol. El otro cateto mide 16 metros, ¿okay? Y la hipotenusa no interesa. No se sabe cuánto mide y tampoco interesa saber cuánto mide. No pregunta por la hipotenusa. Bueno, y me da uno de esos ángulos, ¿cierto? Entonces, para esto voy a hacer un dibujo. Vamos a ir a la pizarra de aquí. Entonces, para resolver, ya hicimos el dibujo, para resolver tengo que formar un triángulo rectángulo. Voy a buscar aquí. Hagámoslo acá. Entonces, en todos los problemas va a estar involucrado de manera implícita o indirecta, podemos decir, un triángulo rectángulo. Entonces aquí, aquí y... Entonces,
Este ángulo mide 60 grados. El ángulo mide 60 grados. Este lado de acá mide 16 metros. Y este lado de acá representa la altura del árbol, ¿ok? Y esto es lo que no sé. ¿Ok? Entonces fíjense que del dibujo yo saqué un triángulo rectángulo. ¿Ok? Donde esto sería el árbol, esto sería la sombra, y me da el ángulo de inclinación. Entonces lo que quiero saber es cuánto mide el árbol, es cuánto mide X en este dibujo. ¿Cuánto mide entonces este cateto? Tengo un triángulo rectángulo acá. Entonces yo ahora tengo que saber qué razón trigonométrica tengo que utilizar en la que ocupe los catetos. Si se dan cuenta, aquí me dan un cateto, ¿cierto? Los catetos, recordemos, los catetos son aquellos lados del triángulo rectángulo que forman el ángulo de 90 grados. ¿Okay? La hipotenusa es el lado más largo. ¿Okay? Acá en el puntero, esta es la hipotenusa. Agrandar un poco más acá. Esta es la hipotenusa, este es el cateto y este es otro cateto. ¿Ok? Repito, los catetos entonces son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Entonces me pregunto, a ver, ¿en qué razón trigonométrica ocupo los catetos? La hipotenusa aquí no importa, entonces tengo que buscar aquella razón trigonométrica en que no ocupe la hipotenusa, sino que ocupe solamente catetos. Por eso les decía que es muy importante que hayan visto el video anterior, en que hablo de las razones trigonométricas, porque ustedes se van a dar cuenta que esa razón trigonométrica, en la que uso catetos, es la tangente. Entonces, yo identifico la razón trigonométrica que me sirva para despejar la incógnita. Voy a ocupar la tangente del ángulo que me dan, obviamente. La tangente del ángulo de 60 grados. Y lo pueden escribir así. Tangente de 60. Tangente se escribe así. Es igual a... Y si vieron el video anterior, tienen que recordar que tangente se consigue haciendo cateto opuesto. Eso se refiere, el cateto opuesto se refiere al cateto que está al frente del ángulo, ¿ya? El lado que está inmediatamente al frente, opuesto. Entonces el cateto opuesto es X. ¿Ok? Tangente es cateto opuesto, que es el cateto que está al frente, dividido en el cateto adyacente. El adyacente significa que está pegado al ángulo. Entonces el lado que está pegado al ángulo es el de 16 metros. Esto mide 16. Y despejamos entonces X. Así que el 16 que está dividiendo, podemos multiplicarlo acá, 16 por tangente de 60. Tangente de 60 grados. Tangente de 60 grados, aquí, esto mide X. Y ayer lo tenemos casi listo. Tenemos que buscar el valor numérico de tangente 60. Y eso lo tenía en la diapositiva, busquémoslo. Esto más atrás, acá. Tangente de 60 grados, aquí está. Tangente de 60 grados, tangente de 60 grados mide raíz de 3. ¿Ok? La tangente de 60 grados es el valor numérico raíz de 3. Entonces, en vez de poner tangente de 60, vamos a poner raíz de 3. Entonces voy a volver a la pizarra. Entonces voy a tener 16 por, y tangente de 60, todo eso es raíz de 3. Y eso es lo que mide el árbol entonces. El árbol mide 16 raíz de 3. Y lo vamos a dejar así simplemente. ¿Ok? Raíz de 3 sabemos que es un número decimal infinito, que tiene infinitas cifras decimales. Podríamos hacer una aproximación, pero lo vamos a dejar simplemente así. Entonces la respuesta al problema es: el árbol mide, aquí como lo escribo con esto, el árbol mide 16 raíz de 3 metros. Y terminamos el problema. ¿Ok? Me gustaría repetir de nuevo esto de lo de la tangente. Ocupamos tangente porque estamos buscando aquella razón trigonométrica en que solamente ocupemos los catetos. Aquí, en este problema, solamente están involucrados los catetos. ¿Ok? La medida del árbol, ¿ya? Que en el triángulo es el cateto, y la medida de la sombra, que es 16 metros. La hipotenusa no importa acá. Por eso usamos tangente. Si ustedes vieron el video anterior, o si lo vuelven a ver, se van a dar cuenta que en la tangente se ocupan solamente catetos.
De hecho, tangente es la tangente del ángulo, que en este caso es de 60 grados, tangente de 60 grados, ok, ojo que esto no significa tangente por 60, es tangente de 60 grados. La tangente de 60 grados es el cateto opuesto, ok, el cateto que está al frente del ángulo, X, dividido en el cateto adyacente, o sea, en el cateto en el lado, o cateto que está pegadito al ángulo, 16. Y aquí el 16 entonces multiplicó por tangente de 60, buscamos tangente de 60 grados en la diapositiva, ustedes pueden retroceder, y tangente de 60 grados es raíz de 3. Entonces el árbol mide 16 por raíz de 3 metros. Ahí tenemos el primer problema. Este es un tipo de problema que ustedes van a tener que resolver. Vamos a otro. Vamos a la diapositiva. Este otro. Desde la parte más alta de un poste se sujeta una cuerda de 15 metros que forma un ángulo de 30 grados con el suelo. Según esto, pide hacer un dibujo, haga un dibujo que represente lo descrito y pregunta cuánto mide el poste. Vamos al dibujo primero. Me habla de un poste, ¿cierto? Y dice que desde la parte más alta, de un poste, se está sujetando una cuerda, porque aquí está la parte más alta de un poste. Aquí está la cuerda, y la cuerda va al suelo. Y la cuerda mide 15 metros. ¿Ya? La cuerda mide 15 metros. Y va hasta el suelo y dice que forma un ángulo de 30 grados con el suelo. Este es el suelo. Y la cuerda con el suelo forma un ángulo de 30 grados. Y bueno, hacer un dibujo que represente lo descrito. Aquí está el dibujo. Ustedes tienen que también tener ojo con esto. Yo se los voy a estar pidiendo hacer el dibujo del problema. Bueno, y después ocupar las razones trigonométricas para ver cuánto mide el poste. Me pide cuánto mide el poste, tengo que saber qué razón trigonométrica usar. Entonces, igual que anterior, tenemos que hacer un triángulo. Acá implícitamente hay un triángulo. Está el triángulo que es. Sigan el puntero. Este cateto, cateto e hipotenusa. Entonces, ese lo voy a dibujar en la pizarra. Vamos de nuevo a la pizarra. Vamos a borrar todo. Entonces, volvamos al PowerPoint. Voy a dibujar el triángulo que voy a marcar así con el puntero. X, esto no interesa, no se sabe, ni se quiere saber, e hipotenusa. X, 15, 30. Entonces volvamos. Se está formando un triángulo que es así. Ahí. Así. Y así. ¿Ok? Entonces, en este triángulo, este cateto de acá representaría la medida del poste. Esto no sé cuánto mide, esto mide X. Este lado de acá representaría la cuerda, y la cuerda me dice en cuánto mide. La cuerda que está amarrada desde la punta del poste, desde la parte superior del poste hasta el suelo, y me dicen que mide 15 metros. Y esto de acá es el suelo, y el suelo no interesa. No interesa saber cuál es la medida del poste hasta donde llega la cuerda, ni cuánto es la sombra del poste, nada. No importa esa medida. Y me dan un ángulo. Me dicen que este ángulo medía 30 grados. Ahí, 30 grados. Entonces lo que interesa saber acá es la altura del poste. Por eso que yo lo anoté como X, ¿ok? Como una incógnita. Entonces aquí, igual que en el problema anterior, uno tiene que preguntarse, ¿qué razón trigonométrica, o sea, seno, coseno o tangente, cuál de esas tres me sirve para obtener este lado de acá? Entonces yo tengo que ver, a ver, tengo el ángulo, siempre me dan un ángulo. Tengo el cateto, pero este es el cateto opuesto o adyacente. Tengo que saber eso primero. Y la respuesta es que es el cateto opuesto. Es el opuesto porque es el que está al frente. A eso se refiere con cateto opuesto. ¿Ok? Si me dieran acá, si esto fuera X, esto sería el cateto adyacente. ¿Ya? Esto se llama cateto adyacente, pero aquí no se usa. ¿Ok? Aquí tengo X. Este es el cateto opuesto, entonces. Y esto es la hipotenusa.
¿Ok? Tengo cateto opuesto e hipotenusa. Entonces ahora uno se pregunta, a ver, ¿cuál es la razón trigonométrica? Y eso lo pueden revisar en el video anterior. ¿Cuál es la razón trigonométrica en la que yo ocupo el cateto opuesto y la hipotenusa? Y si revisan bien, eso es el seno. ¿Ok? Eso es el seno. Entonces yo pongo seno del ángulo, que en este caso es seno de 30 grados. El seno de 30 grados tiene que ser igual al cateto opuesto, que es x, en este caso es x, dividido en la hipotenusa, que es 15. ¿Ok? Cateto opuesto dividido en la hipotenusa, que es 15. Entonces ahora tengo que despejar x, y esto es un solo paso. Aunque bueno, son dos, en realidad. Porque el 15 está dividiendo, multiplica al otro lado. ¿Cierto? Aquí va a estar multiplicando 15 por seno de 30. 15 por seno de 30 grados. Y eso va a ser x. Entonces yo ahora en la tablita que les había mostrado en la diapositiva anterior, tengo que buscar el valor de esto. ¿Cuánto es seno de 30 grados? Entonces volvamos. Volvamos a la diapositiva. Seno de 30 grados. Seno de 30 grados está acá. Seno de 30 grados es un medio. Ahí está. Seno de 30 grados, un medio. Entonces, volvamos a la pizarra, teniendo en cuenta que es un medio. Entonces, x va a ser 15 por seno de 30 era un medio. ¿Okay? Entonces, el poste mide 15 por un medio. Ustedes saben multiplicar fracciones. Este 15 tiene un 1 abajo, se multiplica hacia el lado. Entonces queda 15 arriba. Este tiene un 1 abajo, 1 por 2, 2. 15 partido en 2. Entonces el poste mide 15 medios de metros. Esto, llevamos la decimal, esto es 7,5. Y ahí tenemos la medida del poste. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es, el poste mide 7,5 metros. Y ahí está listo. ¿Ok? Quiero repetir esta parte de acá, que es súper importante. Primero hacer este triángulo, lo sacamos del dibujo, ¿ya? Del dibujo del poste, del cordel y del suelo. Lo que me preguntan es el poste. Acá en este triángulo, esto representa el poste y esto representa el cordel, la cuerda. El poste es por lo que me preguntan. Me preguntan cuánto mide el poste y no se sabe, por eso le puse X. La cuerda sí se sabe cuánto mide 15 metros. Y el ángulo también me lo dan. El ángulo que forma, dice textualmente, el ángulo que forma la cuerda con el suelo mide 30 grados. Ahí está 30 grados. Entonces ahora uno dice, ¿qué razón trigonométrica debo ocupar? En la que yo ocupe el cateto, y ahora uno dice, ¿este es el cateto opuesto o cateto adyacente? Y es el cateto opuesto, porque es el que está al frente del ángulo. Eso se refiere al cateto opuesto. El cateto adyacente no es el cateto adyacente, porque el cateto adyacente es el que está pegadito al ángulo. Este es el cateto adyacente. Y este es el cateto opuesto. Entonces, ¿en qué razón trigonométrica ocupo cateto opuesto e hipotenusa? Ustedes si quieren pueden buscar en el video anterior, en el de razones trigonométricas, y se van a dar cuenta que es en el seno. El seno del ángulo, cualquiera que sea el ángulo, en este caso es 30 grados, siempre es cateto opuesto, que en este caso es x, dividido en la hipotenusa, que en este caso es 15. Entonces aquí despejamos, 15 que está dividiendo multiplicó a seno de 30, seno de 30 lo buscamos en la tablita, es un medio, esto queda 15 medios, ¿cierto? 15 por un medio, 15 medios, se dividió y es 7,5. 15 dividido en 2 es 7,5. Por lo tanto, esto mide 7,5. X mide 7,5. El poste mide 7,5 metros. Vamos al último tipo de problema que quiero que ustedes puedan resolver. Dice, una persona se encuentra a 200 metros de un famoso edificio y el ángulo de elevación entre ella, entre la persona, y el extremo superior del edificio, debería decir acá, ¿ya? El extremo superior del edificio es de 45 grados. Según esto, hace un dibujo que represente lo descrito, siempre se va a abrir dibujo, y la pregunta es, ¿cuánto mide el edificio?
Vamos al dibujo primero. Ahí está el dibujo. Tengo la persona, me dice que la persona está a 200 metros del edificio. ¿Ya? Está la persona, el edificio está a 200 metros. Por lo tanto, los 200 metros están acá. Y dice que el ángulo de deviación entre la persona y el extremo superior del edificio es de 45 grados. ¿Okay? Aquí tengo la persona, acá está el extremo superior del edificio, por lo tanto el ángulo va acá. Y dice que ese ángulo mide 45 grados. Tenemos listo el dibujo. Es súper importante hacer este dibujo porque esto nos va a permitir hacer lo siguiente, que es hacer el triángulo. Si fijan, acá tengo el triángulo donde cateto, cateto y hipotenusa. Entonces lo voy a dibujar ahora para saber cuánto mide el edificio, que es la pregunta B. Entonces borramos todo. Entonces, ¿cuál es el triángulo que está involucrado ahí? El triángulo es este. Ahí, esto representa el edificio. Aquí, esto representa la distancia hasta la persona. Y esto de acá representa... acá no hay ningún cordel ni nada. ¿Ya? Acá la hipotenusa es imaginaria en el dibujo. Es la distancia que hay entre la persona. Acá se supone que está la persona. Entre la persona y el edificio. Entre la persona y el edificio hay 200 metros. Y el ángulo que hay entre la persona y el extremo superior del edificio, la parte más arriba del edificio, es de 45 grados. Pongamos los datos. Me dice que la distancia entre la persona, acá voy a poner P, para que se entienda que aquí está la persona. La distancia que hay entre la persona y el edificio es de 200 metros. Entonces, acá hay 200 metros. Y se me pregunta cuánto mide el edificio. Y no se sabe cuánto mide el edificio, entonces voy a poner X. ¿Y qué otro dato me da? El ángulo. Me da el ángulo. Y me dice que el ángulo de elevación entre la persona y el extremo superior del edificio es de 45 grados. Aquí voy a poner 45. 45 grados. ¿Ya? Acá hay 45 grados. Entonces ahí tengo el triángulo. Súper importante para poder saber cuánto mide el edificio. Entonces ahora, bueno, aquí tengo que saber, tengo un triángulo rectángulo, eso en primer lugar. Tengo un cateto, de nuevo les recuerdo que los catetos son dos en un triángulo rectángulo, son aquellos lados que forman el ángulo de 90 grados. En este caso, tengo un cateto que mide 200 y tengo otro cateto que es el que quiero saber. Y aquí el que no tiene ningún papel, el lado que no juega acá, es el de la hipotenusa. La hipotenusa acá no importa. Como no importa, entonces yo tengo que pensar en qué razón trigonométrica ocupo solamente catetos, no hipotenusa. Si vieron el video anterior, entonces se van a dar cuenta que la razón trigonométrica en la que se utilizan los catetos, ambos catetos, y no está la hipotenusa por ningún lado, es la tangente. Entonces, vamos a resolverlo con tangente de 45 grados. Tangente de 45 grados. Tangente de 45 grados. Tangente de 45 grados, aquí tengo el ángulo, es el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto de 45 grados? Es el cateto que está al frente. Entonces, es este cateto, es el que está para acá, opuesto, al frente. Entonces, es el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Adyacente significa que está pegadito. Es el cateto adyacente a 45 grados que mide 200. Y de aquí entonces podemos despejar X. Tangente de 45. Bueno, primero vamos a despejar X. El 200 se está dividiendo. Por lo tanto, lo que va a hacer acá es multiplicar. Aquí lo tengo que hacer más pequeño. El 200 multiplica a tangente de 45 grados. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que buscar en la tabla cuánto es tangente de 45. Entonces vamos a la tabla. Acá, acá.
Vamos para atrás. Tangente de 45. Tangente de 45 grados es 1. Tangente, ok, aquí está. Tangente 45 grados vale 1. Entonces vuelvo al problema. Entonces, x va a ser igual a 200 por tangente 45 que valía 1. Entonces x vale 200, ¿cierto? X es 200 por 1, que es 200. Entonces, ¿cuánto mide el edificio? 200. ¿Bien? Que resultó ser la misma medida que esto. De hecho, por eso es una razón trigonométrica. En cualquier triángulo rectángulo donde uno de esos ángulos valga 45 grados, siempre va a pasar que los dos catetos tienen que medir lo mismo. O sea, podría haber medido para acá 500 metros, y entonces esto tenía que valer 500 metros, porque es una razón trigonométrica. Bueno, entonces la respuesta es, el edificio mide 200 metros. Esos son los tres tipos de problemas que ustedes quiero que hagan en las actividades que van a venir. Es súper importante que vean el video anterior también y que entre los dos se complementen. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya servido el video, que les guste, y cualquier duda pueden escribir para preguntarme.